Francisco Marroquín, cum laude, con casi 20 años de experiencia en impuestos, tanto en planificación como en defensa. Tiene una maestría en Derecho de Negocios Internacionales y de Comercio Internacional en Rotterdam, en Holanda, y una maestría en Educación de Valor de la Universidad del Istmo de Guatemala. Tiene experiencia en cátedras de más de 15 años y es miembro del Instituto Guatemalteco de Derecho Tributario y la International Fiscal Association en su división de Guatemala. Aparte, es escritor, ha escrito 3 libros, 2 de tributación y 1 de poesía. ¿Correcto, Mario? Así es. Vamos a ver si logramos sacar otro todavía. Todas las dudas que podamos tener cuando invertimos en una propiedad, abrimos una sección de preguntas para que nos fueran mandando sus dudas y en base a eso hicimos un cuestionario en el que vamos a hacer una modalidad de entrevista con Mario hoy. Si tienen alguna pregunta, mándenmela por escrito o me la ponen en los comentarios. Si nos da tiempo, la hacemos y si no, yo te las hago llegar, Mario, y publicamos respuestas. ¿Te parece? Perfectísimo. Ok, entonces entremos de lleno al tema. Contanos un poquito qué impuestos debemos considerar al comprar un inmueble nuevo, ya sea IVA, UCI, todos esos temas que no conocemos. Usualmente Perdón que mi computadora algo hizo. Quería poner los malacates la computadora. Si el inmueble es nuevo, normalmente un inmueble dentro de un desarrollo inmobiliario, dentro de un edificio nuevo, el primer impuesto que hay que verificar es el IVA. Ese es el primero que se va a causar, que es 12% sobre el valor, y uno normalmente ve los anuncios de los inmuebles y dice precio más IVA, y entonces hay que calcularle ese 12% que va dentro de usualmente el financiamiento bancario. El valor del inmueble sin el IVA va a causarle al inmueble el UCI, y pues por los valores en Guatemala de UCI son muy bajitos, entonces básicamente un inmueble nuevo va a estar causando 9 por millar al año de UCI. Entonces eso es casi 1% de la propiedad al año de UCI, se paga trimestralmente y hay que considerarlo. Claro que cuando se compra financiado, si son proyectos que tienen FHA, usualmente dentro de eso las cuotas lo incluyen, entonces se encarga el banco de cubrir el UCI en esos proyectos nuevos, porque está incluida dentro de la cuota cuando vienen con ese financiamiento específicamente de inmuebles nuevos. Si se compra con otro tipo de financiamiento, entonces sí hay que calcular que uno va a tener que pagar la cuota del banco y cada 3 meses a la municipalidad respectiva otro chequecito. Pues eso es del lado de la compra en proyectos nuevos. Y pues eso es bastante... Normalmente entiendo en proyectos nuevos es más comprensible qué es lo que uno va a pagar y qué es lo que uno está pagando, aunque el UCI muchas veces no se toma en cuenta y uno se va sin la idea de cuánto es el UCI, es el que hay que calcular principalmente. Correcto. Y cuando compramos un inmueble que ya esté escriturado, o lo que se conoce como segunda compra, ¿cómo funciona el tema de los impuestos? Porque ahí lo que se publica en todos lados es 3% de timbres, pero explícanos un poquito cómo funciona eso. Sí, ahí no se paga en ventas, pues lo que la ley define como segunda venta, porque eso es un tema ahí que los abogados pudiéramos pasarnos horas hablando. Lo que se paga en una segunda venta típicamente es ese timbre. No se paga IVA, se paga timbre y es 3% del valor de venta. Aquí el problema, digamos, no es tanto para el que compra, o sea, es 3% sobre el valor de la venta y luego el UCI. El UCI siempre se calcula también sobre el valor que se está comprando la propiedad. El problema más importante de impuestos está del lado de quien lo está vendiendo, porque genera impuestos sobre la renta en alguna forma. Y
si lo va a vender con una ganancia, dependiendo, porque puede ser que sea un desarrollo inmobiliario que tiene inmuebles de segunda venta, porque a veces hay incumplimientos de las promesas o incumplimientos cuando los financian ellos mismos, les regresan el inmueble porque no lo pudieron pagar o lo que sea, entonces tienen del mismo desarrollo donde venden nuevos, tienen de segunda venta que también son nuevos, pero son segundas ventas. Ajá, sí. Entonces ahí en esos, pues el desarrollo va a generar impuesto a la renta normal como que si estuviera vendiendo nuevo. Pero si es una persona particular o una sociedad que se dedica a otra cosa que está vendiendo el inmueble, va a tener que calcular el vendedor una ganancia de capital que va a ser el 10% entre la diferencia de lo que lo compró a lo que lo está vendiendo. Y ese es el impuesto, digamos, más alto en una transacción de segunda venta o de segunda o tercera o cuarta que hay que considerar. Y ahí es donde mucha gente se está metiendo o se metió en problemas, pero ahorita se está enterando porque sí vendieron por valores más bajos de lo que realmente recibieron de dinero. Y eso hay que tener, de verdad, hay que tener muchísimo cuidado cuando uno lo hace, que está comprando o vendiendo, porque van a tener un problema de tanto defraudación tributaria y delito de defraudación tributaria, un ajuste en la SAT. Y hace como 15 minutos terminé de hablar con alguien que me contó de un caso en el que hubo lavado de dinero y el que compró la propiedad la compró en 1,000,000 de quetzales, pero solo escrituraron 300,000 quetzales y dice que tiene un problema de 15 o 30 millones de dólares de activos confiscados por el gobierno por lavado de dinero y extinción de dominio que se ha tenido que defender por años. O sea, el problema sí es grueso. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si alguien necesita dinero y remata una propiedad a menor valor de lo que la compró por necesidad de dinero? Para efectos de pagar el monto de timbre o de IVA, lo que le toque, lo va a tener que pagar sobre el valor matricular, que va a ser más alto. Okay. Pero aunque reciba menos. Pero el impuesto del lado del que compra el IVA o el timbre va a tener que ser sobre el valor más alto que haya, el de venta o el matricular. Porque también puede ser con propiedades que son muy viejas, el valor matricular sigue siendo muy bajito y entonces aunque le esté perdiendo porque en el mercado vale 100 y lo está vendiendo en 50, su valor matricular es de 5,000, entonces lo va a pagar sobre 50. Pero el valor más alto de venta o matricular, sobre ese se paga el IVA y se paga el timbre. En el impuesto sobre la renta va a generar una pérdida. Y lo que hay que hacer, tanto si hay ganancia como hay pérdida, es declararlo y a mucha gente se le olvida. Se le olvida o no le avisan, ¿verdad? No le avisan las partes involucradas en la transacción que tiene que pagar o tiene que declarar la ganancia o la pérdida. Las pérdidas de capital, pues si genera la pérdida, le queda ahí un saldo a favor. Por si tuviera una segunda propiedad y las cosas ya mejoran y la vende con ganancia, las puede compensar en los siguientes 2 años. Ok, gracias. ¿Qué diferencia hay a nivel fiscal cuando se escritura un inmueble a título personal o a nombre de una sociedad anónima? Para el comprador da lo mismo. La diferencia es si es una sociedad anónima, por ejemplo, no tiene la opción de preparar, no lleva contabilidad si tiene esa opción disponible de ir a hacer un avalúo, registrar el avalúo en la municipalidad, se va a aumentar el UCI, pero se va a reducir su ganancia de capital en la venta que haga más adelante. Entonces sí tiene esa posibilidad de prepararse a vender ya con un valor matricular de mercado y no con un valor matricular histórico y que le genere ese impuesto a ganancia de capital. Las sociedades anónimas es una discusión así como que puede ser que sí, puede ser que no. Pero no hay que analizarlo independientemente y individualmente en el momento, ¿verdad? Sí, pero las sociedades anónimas tienen otra norma que les aplica en donde no les permiten las ganancias de eliminar la ganancia por revaluación. Entonces,
SAT pudiera fácilmente irla a cobrar porque la va a detectar en el momento en el que aparezca la compraventa en el registro. Okay. Y a veces platicamos con clientes que quieren registrar su propiedad a nombre de una sociedad anónima sobre el uso de IVA como crédito fiscal. Y quisiera que nos contaras un poquito más cómo funciona este tema. Para que sea crédito fiscal para una sociedad anónima, lo que está comprando tiene que ser para uso de la sociedad en cuanto a su negocio. Correcto. Si están comprando una vivienda para uso de los accionistas y la sociedad se dedica a la venta de tornillos, va a ser muy difícil que les acepten ese IVA como crédito y van a tener ahí una contingencia. Ahora, si lo que están comprando es el local comercial, están comprando una bodega, están comprando, y el negocio ya migró ahora con esto del home office y demás, ya migró a que el negocio se administra y se maneja desde la casa donde también vive. Entonces, ahí sí es posible que sea justificado de que la casa también es la oficina y el cuarto adicional no es el cuarto de cachivache, sino que es la bodega del producto, ¿verdad? O sea, sí es justificable, pero tiene que haber una conexión entre el negocio y la propiedad que se está comprando para que haya derecho a crédito de IVA. Ok. Y tiene que coincidir con el techo de, no sé cómo explicártelo, de capital que tiene la sociedad, ¿correcto? No. ¿O hay que hacer un aumento de capital de las sociedades? No, ahí no es necesario, digamos, la compra de un inmueble si la sociedad lo va a comprar. La forma en la que tenga el dinero puede ser que venga de un negocio que está realizando y tenga dinero suficiente y luego contrate una deuda y el banco termine de hacer el pago. Entonces no hay movimiento del lado de cuentas de capital, no es necesario aumentar el capital de la sociedad. Probablemente el banco le pida un cierto monto de capital mínimo para poderle dar el financiamiento. Pero si es algo porque ya el negocio tiene ahorros ahí en efectivo y con eso puede comprar la propiedad, no es necesario aumentar capital, aunque el capital sea un capital histórico de 5,000 quetzales o 10,000 quetzales o 20,000 quetzales. Si se va a endeudar, ese capital no le va a servir, entonces ahí es donde tiene que aumentar el capital, pero no hay ninguna obligación de que el capital refleje, el capital pagado de la sociedad, el monto de acciones, refleje la cantidad de activos. Solo si la persona que lo compra, y eso digamos puede ser que una persona tenga una propiedad y luego la quiera aportar a una sociedad por razones de seguridad, ahí el IVA lo está pagando la persona individual que lo compró, y ahí sí al momento de trasladarlo por razones de seguridad a la sociedad, que es digamos una buena idea en algunos casos de exposición de riesgos y demás, ahí sí necesita que el monto de capital sea suficiente para recibir como aporte, como pago de capital, esa propiedad. Pero si la sociedad lo va a comprar, el tema no necesariamente pasa por capital. Puede ser que sea necesario hacerlo, pero no necesariamente pasa por ahí. Ok, gracias. Hay un tema que siempre platicamos con clientes, que es cómo se escritura una propiedad para efectos tributarios, para calcular el IRS, me explico. Generalmente se escritura en lo que llamamos el régimen del 70-30, en el que el 70% es el valor de la propiedad, sobre eso se escritura, se calcula el IRS, y el 30% proyectos lo escrituran como áreas comunes, parqueos y demás, para ayudar un poquito al comprador. Sí, la ley permite estos esquemas de 70-30. El 30 es un máximo que la ley permite para entregar acciones, y no necesariamente son de áreas comunes, sino que de una sociedad que preste servicios al condominio o al edificio. Entonces, la sociedad puede tener muy pocos bienes o nada,
y de todos modos va a haber un régimen de condominio atrás del asunto. Y el 30% es un máximo. Entonces, ese 30%, si se vende con ese 30%, no va a generar UCI. Va a generar timbre cuando en la primera compra de esas acciones va a generar timbre. Si ya son propiedades en segundas ventas que tienen inmueble y acciones, aplican las mismas reglas de lo que ya habíamos platicado. La parte del 70% del inmueble va a generar timbre. El lado de las acciones no genera ni IVA ni timbre si se hace bien. Si se cometen errores en los documentos, puede ser que sí genere IVA. Ahí es donde digo, los colegas son importantes en cómo redactan y cómo documentan la venta de las acciones. Y la diferencia de precios del momento de la venta, tanto en el inmueble como en las acciones, le va a generar al vendedor un impuesto sobre la renta, ordinario o ganancia de capital. Ok. ¿Y cómo calculamos el UCI en una propiedad nueva y en una que esté recién remodelada, por ejemplo? Una propiedad vieja que hace muchos años pagaba X cantidad de UCI, vienen, la remodelan, la dejan divina y a la hora de revenderla, el comprador pretende pagar lo mismo del UCI que pagaba hace 15 años. Primera mala noticia es que al momento de, o sea, todas las remodelaciones deberían venir con licencia municipal. Ajá. Y al momento de pedir la licencia municipal hay un estimado de valor de la obra nueva. Y el UCI automáticamente se eleva al valor de la licencia. Ok. Entonces, si alguien hizo remodelaciones en su casa y no sacó licencia de construcción, el que está comprando tiene un riesgo de que la municipalidad llegue y le cobre la multa por haber construido sin licencia. Y de todos modos le aumente el valor por construcción nueva que detecte. O sea, eso sería del lado del comprador. El vendedor pasó así, buenísimo, pero tuvo que haber escriturado por el valor remodelado. Sí. Y si es una persona individual, pues, digamos, y pretende que la casa de hace 15 años costaba 150,000 y ahora va a costar 800,000, la escritura tendrá que ser por 800,000 y va a generarse una ganancia de capital. Okay. Si hizo la remodelación. Perdón, aquí nos entró una pregunta de qué pasa si es solo una remodelación, si no se modificó ningún tipo de metraje. Los reglamentos de licencias municipales normalmente permiten unos cambios de acabados y todo lo interior sin necesidad sin que la municipalidad tenga acceso a saber qué se hizo. Ok, si es en el interior de la propiedad es irrelevante, entonces. No, ahí viene el detalle. Ahí viene el detalle. Los reglamentos de licencias exigen también licencias de construcción para remodelaciones. Ok. Entiendo que no en todas las municipalidades, pero sí en algunas. Entonces, haber hecho una remodelación puede ser violación de los reglamentos municipales de licencias y que se hizo sin licencia. La ventaja para el que está haciendo una remodelación y va a vender, y es de haber sacado la licencia y que le aumenten el UCI como tal, es que cuando venda va a vender sobre el valor que la municipalidad ya tiene en matrícula. Okay. Y ese valor, si es una persona individual, no genera ningún impuesto a pagar por impuesto sobre la renta. No hay ganancia de capital porque vende sobre el valor matricular que está inscrito. Y la revaluación fue por la licencia de construcción. Si es una sociedad anónima la que está vendiendo y que hizo la remodelación una sociedad anónima, como es una modificación, una remodelación que cumplió con el procedimiento de licencia de construcción
es un valor de mejoras que sí está registrado en contabilidad y se toma en cuenta para el cálculo de la ganancia de capital. Entonces su ganancia de capital se va a reducir. Entonces sí les conviene que los valores de las remodelaciones para efectos del que va a vender estén registrados contablemente en un caso o tengan licencia en el otro. Porque si no les tocaría pagar sobre el valor del precio recibido y la diferencia con la matrícula vieja no registrada, les tocaría pagar una ganancia de capital. Que ese es el 10%, cuando la licencia es el 1 o el 2%, es un montón de plata, pues, pero... Sí, perfecto. Pero es menos. Ahora, el comprador va a tener el UCI sobre el valor que está pagando, no importa cómo. Hay muchos que están haciendo, y les digo, yo no lo recomiendo porque también pudiera ser considerado un delito, que hacen remodelaciones en su casa y venden el inmueble al valor del terreno viejo y tal, y luego hacen un papelito extra donde dice, por mejoras le pago tal cosa. Yo no lo recomiendo esa parte de una segunda venta porque legalmente yo no puedo sostener que las mejoras son una venta adicional. Ok, sí. Entonces lo que estoy haciendo, compartir el precio en 2 documentos, es creando una situación de simulación, porque la definición legal de bien inmueble es el terreno con todo lo que tiene encima que no puedo quitar, y eso incluye las puertas, los inodoros, los azulejos, y esa es la definición legal, ¿verdad? Se incorpora al inmueble, finca, folio y libro, se incorpora todo lo que le construye. Entonces no puedo venir a decir que son mejoras, porque no son mejoras. Las mejoras es que le cambié la chapa a la puerta, o sea, eso es, se arruinó, la cambié, o sea, le cambié el empaque, al lavatrastos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Por ejemplo, si tú compras una oficina y está, como te las entregan a veces sin tabicar ni nada, obviamente te entregan el baño, piso del baño, pero de ahí nada adentro. Eso sí se podría, si tú la vendes ya tabicada y te la compran tabicada, por ejemplo, eso sí se podría poner en mejoras. Y le suma el valor de la propiedad. Pues obviamente va a ser, o sea, el UCI, como tú dices, se va a volver a condicionar, pues, pero sí se le pueden poner las mejoras porque tú compraste algo que no tenía nada adentro y tú lo hiciste, ¿verdad? Estrictamente para alguien que está vendiendo o sea, compra una oficina sin tabicar y ya hace todos los acabados tabicados y demás, y luego la vende, técnicamente bajo la definición tendría que hacer un solo documento, ¿verdad? Okay. Lo que pasa es que para efectos de usos comerciales, el poder distinguir lo que o sea, equipos de aire acondicionado, modulares y demás, para efectos tributarios son bienes muebles. O sea, se pueden contabilizar como bienes muebles. Entonces la depreciación es diferente que una construcción que tiene 5% y los equipos pueden tener 20% de depreciación. Entonces, para uso comercial, sí vale la pena hacer las distinciones de qué es lo que estoy vendiendo, para poder hacer los registros contables y aprovechar los diferentes niveles de depreciación que se tiene, porque los edificios es lo que menos se deprecia, ¿verdad? Se deprecia solo 5% al año. Entonces, tabicados, aires acondicionados, ahora me imagino que hasta equipos de filtración de aire le van a poner algunos, y eso puede ser más caro que el tabicado modular, o no tiene tabicado la oficina. Digamos, yo trabajé en una oficina que no tenía tabicado, sino que los escritorios mismos tenían los modulares y las separaciones, y hacían los cubículos con los muebles. Entonces, si se vendía con los muebles tienen algún valor y tienen un porcentaje de depreciación más alto. Entonces, eso puede servir, pero para efectos de una remodelación de una casa para vivienda, es poco justificable que yo diga, yo la compré sin acabados, le puse los acabados y los acabados no son parte del valor matricular, pero porque la ley dice que bienes es la construcción más todo lo que le agregué que no me puedo llevar cuando me quiera ir, ¿verdad? Pues, bueno, la otra pregunta es si nos puedes explicar un poquito la ley del IVE y cómo funciona. El dolor de cabeza.
Ese. El dolor de cabeza del IVE y todo el tema del lavado de dinero que tenemos que tener muy en cuenta, todos los formularios que nos hacen llenar ahora, todo ese tema. Digamos, espero que nunca llegue este video a nadie del gobierno para lo que voy a decir, pero es una de las leyes más desgraciadas que tiene este país. Estamos de acuerdo. Todos los que se dedican a bienes raíces, inmobiliarias, desarrolladoras y demás, igual que los que venden joyas, igual que los que miran contabilidades, la ley y sus reglamentos los colocan como persona obligada a reportar transacciones sospechosas. Sí. Entonces, por ley son chismosos. O sea, esa es una forma de ponerlo. Por ley son chismosos. Y chismosos de cualquier cosa que sospechen que alguien está haciendo mal en cuanto a operaciones que pudieran constituir delitos que tienen la pena de lavado de dinero. Sí. Y eso es financiación por narcotráfico. Transacciones sospechosas más comunes y se da en inmuebles que llegan, hacen una reserva para un inmueble. ¿Y cuánto es de reserva? $5,000. Le voy a dejar 50,000. Y pasado mañana venimos a firmar la escritura y tal, y buenísimo. A los 3 o 4 días no llega nadie, no se aparece nadie, recibe una llamada, mire, ya no consiguió en otro lado, me puede devolver mis 50,000. Está involucrándola. Sí, está limpiando de alguna manera, está involucrándola. Esa es la operación de lavado, ¿verdad? Y la desarrolladora o el vendedor o la agencia o lo que sea que está involucrado y conoce esa operación tiene la obligación de reportarla a la Intendencia de Verificación Especial IVE. Entonces, esto le aplica, vamos, a todos los que son sujetos obligados. Es para evitar lavado de dinero. Le obliga a los vendedores de inmuebles, a los desarrolladores en particular, les obliga a pedirle un montón de información a quien va a comprar. Sí. Antes de poder hacer negocios con esas personas. Entonces, dentro de los manuales que tienen que tener de operaciones, o tienen a una persona responsable, yo digo, esa persona responsable tiene ya un pie en la cárcel y el otro pie afuera, pues si mete la pata en algo, no reporta una actividad de esas sospechosas, no recibió entrenamiento, porque tiene unas horas obligatorias al año de entrenamiento de lavado de dinero para poder identificar las cosas estas, y tienen que hacer el reporte. Lo mismo pasa con los carros, o sea, no es como que esto solo le pega a inmuebles, le pasa a vendedores de joyas, carros y algunos otros negocios por ahí. El delito de lavado de dinero, entonces, se convierte la persona obligada, se convierte como en autor de lavado de dinero si no reporta. Sí. Y se da el que hay que tener cuidado, y hay que saber cuando uno va a comprar con un desarrollo inmobiliario que antes de poder decir vengo a firmar, le van a pedir un montón de información de dónde provienen los fondos, a qué se dedica, tráigame de todo, o sea, tráigame estados patrimoniales, tráigame hasta declaraciones de impuestos, he visto que le piden algunos, sí. Declaraciones de dónde proviene el dinero, esa información, y si pasa ese análisis, que es el análisis de conozca a su cliente, puede ser en algunas cosas que si uno presenta algo, le pidan información de los clientes del que quiere comprar el inmueble, ¿verdad? O sea, todavía van a un nivel más allá. Entonces, hay que estar preparado porque le van a pedir mucha información que hay que llenar, y los desarrollos pueden negarse a hacer negocios con alguien porque no les cuadró la información que recibieron. Pues sí, a manera de protegerse. Y la otra es que pueden simple y sencillamente, o sea, seguir haciendo el negocio, pero haber reportado la operación como sospechosa a la IVE, y la IVE hacer una investigación y tener delatado a la persona que la está queriendo hacer. Y lo más triste es que sí es muy común que lo hagan, entonces hay que estar atentos. En los últimos 12 meses, por ahí, he tenido reuniones con clientes de diferentes sectores, unos inmobiliarios, otros de otras cosas,
donde nos han contado cómo han hecho esas operaciones y esos reportes, porque no, los clientes se les adelantan. Ajá. Llaman por teléfono y es como, mire, ¿cuánto cuesta? Sí, lo quiero ir a ver. Entonces van con alguien que está haciendo las ventas. Sí. Le enseña el apartamento, la casa modelo, lo que sea, y le dice dónde tengo que hacer para comprar, y le dan un kit de información que tiene algunos datos, y dentro de ellos es el nombre de quién es, el documento y tal. Y sí, mira, para hacer una reserva, y si lo quiere dejar reservado, que eso es la práctica usual en desarrollos, ¿verdad? Pues tiene que firmar este documento de reserva y tiene que hacer este pago. Deme una cuenta, yo paso, transfiero y le vengo y le traigo el documento firmado, o firmo, lo que sea, el mecanismo que se tenga. Y ahí es donde se dan cuenta que no depositó los 5,000 quetzales, sino que depositó $50,000. Okay. O deposita el valor completo de la propiedad. Sí, sí, generalmente se maneja con cheques. Es muy extraño que se dé un número de cuenta solo así, precisamente por ese tema. Sí, pero como esta gente está bien entrenada para las tranzas, entonces le han sacado la información. Quiere vender y comete el error de entregar toda la información. Y así nos pasó con alguien que depositó en un desarrollo, era una notificación, era un condominio, y resultó que en cuestión de 3 o 4 días depositó $350,000, que era el valor de la casa. Y después llegó la persona, o sea, dijo que se llamaba Juanita González, y entregó copia, y dejó cuando hizo la reserva, firmó el documento de reserva y entregó el primer cheque de monto de la reserva, dejó un DPI, porque era la información que le pidieron. Y luego aparecieron todo el resto de depósitos, 4 o 5 depósitos, pagando el valor total de la casa. Y es como, ¿y este dinero dónde salió? Y luego se aparece alguien con otro DPI que también se llamaba Juanita, pero era otra persona, con otro DPI, con el mismo número, pero otro DPI, diciendo, mire, devuélvame mi dinero, ya no quiero la casa. Y en ese caso la desarrolladora tiene la obligación de devolver ese dinero. Y tiene la obligación de reportarlo. Entonces, el problema es que había pasado y nadie se había dado cuenta de que tenían $350,000 que no sabían ni quién era. De más, ¿de dónde? Ajá, delicado. Sí. A ver, Mario, ¿qué hacemos cuando una propiedad tiene un gravamen hipotecario? Bueno, lo primero es... El lado del comprador, ¿ya? Si el comprador quiere comprar esta propiedad, pero esta propiedad tiene un gravamen hipotecario. Primero creo que hay que verlo del lado de que eso es bueno. Ok, porque lo están comprando a plazos. O sea, no es algo que debería asustar a la gente. Sí, mucha gente tiene una hipoteca y entonces se asusta y que no, limpia la hipoteca. No, hay mecanismos para que, si las hipotecas son bancarias, los bancos entre sí se pongan de acuerdo, y el banco del comprador se encargue de cancelar la hipoteca del vendedor y se queda ya con el inmueble hipotecado del comprador. Entonces es una operación, digamos, bastante común en bancos, no tiene ningún problema. Se requiere obviamente autorización del banco para vender un bien hipotecado. Se hace según el mecanismo que se vaya a usar, porque hay bancos que están usando fideicomisos para hacerlo, entonces cambia un poquito el tema. No están dando hipotecas, sino que están colocando los bienes en fideicomiso, entonces el procedimiento es un poco distinto, pero entre los departamentos jurídicos de los bancos se arreglan en cuanto a quién va a ser el desembolso, por cuánto extienden una carta condicionada para levantar la primera hipoteca con una autorización que se pone en la compraventa del banco que tiene la primera hipoteca para venderlo, y asegurándose que el segundo banco le va a desembolsar el dinero y todo tranquilo. Da un poco más de problema cuando la hipoteca la tiene alguien que no es el banco, que no es un banco. Ok, cuando no corresponde al préstamo original del valor de la propiedad. Sí. Y ahí es, la mayoría de los bancos ya no están prestando dinero para comprar inmuebles,
si el valor de la escritura no corresponde con el valor del crédito. Ajá, ok. Y eso tampoco le recomiendo a nadie que acepte un esquema donde un banco le dice, no, no tenga pena, yo le paso los $400,000 y usted póngale a la escritura 100,000 quetzales. Porque van a tener una llamada de SAT en cuestión de 14, 15 meses, diciéndoles que se presenten a una oficina que está ahí en Dubái, les van a cobrar impuestos y puede ser que los acusen de lavado de dinero y defraudación tributaria. Pero, digamos, puede ser que haya bienes que sí tengan hipotecas con terceros, hipotecas anteriores que están ahí y el valor de esa hipoteca no concuerda con el valor que se va a vender. Y ahí sí hay que primero pedir que se limpien las hipotecas antes de hacer los desembolsos, pero si es con bancos, digamos, con bancos digo yo es algo bueno. También me garantizo que el que me está vendiendo es quien dice ser. Correcto. Porque al intervenir el banco, pues entonces hay una mayor garantía de que no es un inmueble que fue robado en el registro de la propiedad, que puede pasar bastante más seguido de lo que uno quisiera, y que la hipoteca simplemente está ahí con un tercero X, ¿verdad? Que a mí me prestó dinero mi tío, y entonces páguele a mi tío, y el tío se lleva todo el dinero y la hipoteca y después resulta en un lío legal, o sea, eso sí es... Sí. Sí es un poco problemático, pero entre bancos hay que decir que bueno. Sí, entre bancos es más fácil limpiar. Perfecto. A ver. ¿Qué impuestos deberíamos considerar cuando se compra una propiedad a nombre de una SA y se escritura a nombre de otra SA? Primero que no se puede. Ok. Tendrías que comprar la SA completa con la propiedad. Vamos a comprar, decir la sociedad 1 va a pagar y la sociedad 2 va a comprar, tendrían que aparecer en la escritura probablemente los dos para efectos de impuestos. Ok. Y tiene que haber una razón de por qué la sociedad a la que aparece su nombre recibió dinero de la otra de manera indirecta. O sea, el pago lo hizo una sociedad diferente a la que tiene el inmueble. Si el pago lo hizo una persona distinta, y eso aún personas individuales y demás, lo hizo una persona distinta a quien está escriturando como comprador, pueden tener problemas en bancos al momento de ingresar el dinero, porque no va a concordar la información y fiscalmente van a tener problemas de impuestos. La sociedad que aparece como dueña, que no desembolsó, no va a poder aprovechar nada si no tiene documentos para demostrar que el dinero fue porque le debía a la otra sociedad, entonces la otra sociedad pagó, o porque le aportó el dinero, o porque lo que sea. Entonces sí se complica cuando uno quiere comprar a favor de un tercero. Hay que hacer documentación entre las tres partes para efectos de que todos tengan sus obligaciones cubiertas, tanto lavado de dinero con la IBE, porque eso puede ser una operación que sea catalogada por el banco. Ahí ya no es por la desarrolladora, que está enterada perfectamente de qué es lo que está pasando y no le ve nada malo, pero la información no sea suficiente para que el banco que saca el dinero y el banco que recibe el dinero, cuando pidan la documentación de esa operación y vean que no concuerdan los nombres, no levante banderas internamente desde su oficial de cumplimiento de banco y reporte esa actividad como sospechosa y después tengan que explicarle al Ministerio Público y a los investigadores de la IBE que no es lavado de dinero y no está cubierto. O sea, es una operación que tiene un riesgo que hay que cubrir documentalmente muy bien. No sé qué tan común es, porque yo ya tengo mucho tiempo de no ver qué se hace. Nosotros defendimos a una desarrolladora que hizo eso precisamente porque era la firma de ingeniería. Le estaban pagando una parte con un apartamento. Ajá. Y cuando dijo la firma de ingeniería, mire, yo no quiero el apartamento para mí. O sea, quiero el apartamento para la mamá de mis dueños. Bueno, le escrituramos y hacemos una compensación de cuenta con lo que le debemos. Entonces el apartamento vale $250,000 y le debemos solo $150,000. Entonces,
que me paguen los 100,000 y así lo hicieron. Y se les volvió un problema con SAT porque no había ingreso del dinero total, ¿verdad? O sea, la contabilidad de la desarrolladora solo tenía un cheque por 100,000 y tenía una venta por 250,000 que había compensado en contabilidad con una cuenta por pagarle a quien le había hecho algo de ingeniería en el proyecto. El caso no ha terminado, entonces no les puedo contar si tiene final feliz o no. Cuando salga la sentencia, que probablemente la va a ver mi hijo, no yo. Si varios inmuebles están en una sociedad y quieres vender uno de ellos, tienes que sacarte primero de esa sociedad, ¿verdad? No, para hacer una venta del inmueble no pasa nada. Si se quisiera vender la sociedad, sí que puede ser, ¿verdad? Que se tenga una sociedad y lo que se quiere es vender la sociedad y no el inmueble por la estructura completa, y dentro de eso hay inmuebles que no corresponden al interés de inmuebles dentro de una misma sociedad y solo quiero vender uno de ellos, lo puedo hacer directamente, no pasa nada. Y habrá que ver si la sociedad tiene un giro inmobiliario o no para determinar si es ganancia capital o ganancia ordinaria. Ok, gracias. Ok, ¿y qué pasa cuando se compra una propiedad registrada a nombre de una offshore? ¿O el vendedor pide que se maneje la transacción de offshore a offshore? Lo mismo que si fuera local. ¿Lo mismo que qué? Que si fuera local. Ok. Causa la misma cantidad de impuestos todo. Sí. Sí, no varía en absolutamente nada, o sea, sigue siendo IVA, sigue habiendo ganancia capital, sigue habiendo UCI, sigue habiendo timbre, lo que corresponda. Es más problemática documentalmente porque o sea, el mandato tiene que tener facultades suficientes en Guatemala. Para el pago de impuestos, la que está comprando tiene que tener NIT para efectos de la compra de la propiedad. Entonces hay que hacer un trámite en SAT para obtener un NIT para poder comprar una propiedad. Es permitido, no hay que registrarla en Guatemala como una offshore con operación mercantil, pero es un paso más. O sea, es documentalmente un poco más complicado, pero tributariamente es lo mismo. Es exactamente lo que exactamente pues. Perdón, se cortó un poco, aunque tengo congelado el video del lado de ustedes y no oí. Pasa exactamente lo mismo a nivel tributario, entonces, en este caso. Sí, totalmente lo mismo. O sea, lo que dispara aquí las obligaciones es que el bien inmueble está en Guatemala. No importa la nacionalidad de las partes, sean offshore, sean extranjeros. O sea, los alemanes que les encanta andar comprando casas, alemanes y holandeses que les encanta andar comprando casas en Monterrico y en la Antigua, igual van a tener que pagar todo lo que tiene que pagar un pinche chapín mortal común y corriente. Ok, ¿y qué pasa cuando se desmembra un terreno? Vas a hacer primera venta y cómo se recalculan impuestos y UCI. Se convierte bajo la perspectiva o la definición que tiene la ley. Una vez que se da la desmembración, probablemente va a ser una primera venta lo que ocurra con el comprador final, en ese paso. Okay. La desmembración, como hay varias formas de hacerlo, el UCI puede tener modificaciones al momento de la desmembración o al momento de la venta. Pero, digamos, el UCI del comprador siempre va a ser el valor por el cual compró el inmueble. Okay. Lo que va a variar es el valor de base para cálculo del impuesto de la renta del vendedor. Porque se puede hacer una desmembración colocándole un valor alto a la desmembración de entrada o colocándole un valor proporcional al valor matricular que ya tiene. Ok, como que eso lo tendría que hacer como un avalúo o algo así para tener como que evaluar el terreno completo y después dividirlo en las partes que supuestamente quiere dividir, ¿verdad?
Sí, esa es una forma. Pero digamos, una lotificación, compró un terreno en cualquier cantidad y hace la lotificación. No hace reavalúos, sino que simplemente vende los terrenos que va desmembrando. Pero como genera un impuesto a la renta normal, entonces no tiene ese problema. Ahora una persona que tiene un terreno y quiere ir vendiéndolo por pedazos, tiene esos dos caminos. Hacer una reevaluación de cada uno de los pedazos que va desmembrando. También se puede hacer en la escritura de manera directa. Yo le quiero vender a una persona una fracción del terreno y le vendo una fracción a desmembrar del terreno en 100,000 quetzales, y de una vez queda inscrito en 100,000 quetzales y yo tengo que ver cuál es mi impuesto de la renta por esos 100,000 quetzales, dependiendo la proporción de valor que tenía el pedazo que acabo de desmembrar en la misma escritura. Pero el UCI final siempre va a ser sobre el monto de la compra, ¿no? Te oí como la mitad, pero entiendo. ¿Ahí ya me oís? Ya. Ok, no, que nos contaras un poquito más de tu blog, de tu podcast de Impuestos y Chocolate, y dónde te pueden contactar ya con temas un poco más específicos a nivel tributario. Pues el YouTube, Spotify, Apple Podcast, buscan Impuestos y Chocolate y ahí aparecemos. El canal de YouTube se llama Impuestos y Chocolate, y el podcast Impuestos y Chocolate así está en Spotify y en Apple Podcast. El blog impuestosychocolate.com. Ahí hay publicaciones. Ya tengo 12 años de escribir impuestos ahí, entonces se van a entretener. Y también hay una cuenta de Patreon para los que quieren seminarios y cursos y estarse capacitando. Hay, correcto, creo que como 30 o 35 horas en Patreon también, patreon.com/impuestos y chocolate. Y cualquier contacto conmigo directamente, el correo es redes@impuestosychocolate.com. Ok, y el bufete Archile Asociados. Y la firma es... Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario. Fue un montón de información súper importante. Espero que no sea la última vez que hagamos un vlog de este tipo, un live de este tipo. Gracias por toda la información y por tu tiempo. Pues, muchas gracias, Mario. A ustedes, encantado. Y sí, tenemos que hacer más porque seguro que van surgiendo preguntas y... Sí, y así si aprendemos. hay que mandarnos preguntas, nosotros las recogemos, te las enviamos y luego les enviamos las respuestas. ¿Ok? Perfectísimo. Un saludo a todos los que se quedaron en la transmisión. Muchas gracias, Mario. Que estés bien. Bye. Con cuidado. Chao.